Muchas gracias al licenciado Miguel Seara Haston, un destacado economista, ha estado muchas veces una fuerte presencia en Uno más Uno a lo largo de los años. Ahora está al frente de la Comisión de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno. Durante mucho tiempo lo tuvimos aquí como funcionario del PNUD en el área de desarrollo humano y, en fin, como profesor académico. Miguel Seara, queríamos preguntarle sobre el último informe del Banco Central, que da un crecimiento en el primer semestre de este año del 7.5% del Producto Interno Bruto. Adelante, don Miguel. Bueno, esos son números realmente que han sido cuestionados. Sin embargo, no hay evidencia alternativa, o sea, no hay un cálculo alternativo. Y además, tanto el Banco Mundial como el Fondo aceptan esa cifra. Aceptan esa cifra. Entonces, ya prácticamente esa cifra es muy difícil cuestionarla, aunque hay la percepción general de que el impacto de un crecimiento del 7% del producto debería ser mucho más en la población. O sea, una economía que se ha mantenido creciendo durante tantos años al 7% o el 6%, cifras muy buenas, debería tener una caída, por ejemplo, en la tasa de desempleo, aumentos en la disminución acelerada de la pobreza, mejores servicios públicos. Aumento salarial. Aumentos salariales. Bueno, eso hasta el mismo gobernador del Banco Central admite que los salarios están a nivel de poder adquisitivo de los años 90, del 91, dijo hace unos meses. Exactamente. O sea que eso es de universal no hay otra. Yo creo que lo importante, en resumen, es no hay una cifra alternativa, esa es la única que hay, está aceptada por los organismos multilaterales y ha habido algunos ejercicios de cálculo que dan números más bajos, sí dan la tendencia del crecimiento, pero números más bajos. Pero como ese es el número oficial y que está aprobado, es el que se usa. Ahora, si uno analiza los componentes de ese crecimiento, a tu juicio, ¿cuáles son los renglones que aportan más a ese crecimiento de 7.4 en el primer trimestre? Varía, ¿no? Sí, pero... no, ahora fue creo que la construcción. Puso minería 25%. Minería 25%. La minería, por ejemplo, no genera empleo. Bueno, a eso no genera empleo, sí genera ingresos al fisco. Ajá. Pero no genera empleo, no tiene encadenamiento, o sea, tú la fábrica, la minería de oro, tú no tienes un encadenamiento productivo con otros sectores, tú tienes el salario que tú le pagas a la gente y que consume algo por ahí, ¿entiendes? Pero fundamentalmente fue minería y construcción. La minería no tiene ese encadenamiento, la construcción sí. La construcción sí tiene más encadenamiento. Sí. ¿Y qué otros no recuerdo ahora mismo, no recuerdo exactamente. Era minería, comercio, regularmente aquí los sectores operaciones financieras. Aquí regularmente los sectores que crecen en general, no exactamente en este último semestre, es básicamente el sector financiero, la construcción, la minería, ¿no? El comercio, esos son los sectores básicamente. El aporte de esos renglones vamos a decir, al desarrollo humano. Bueno, yo he hecho mediciones previas y lo que he encontrado es que los sectores que crecen son los que menos generan empleo y los sectores que no crecen son los que más generan empleo. Bueno, ahí llamó la atención en ese informe que el turismo, que han llamado la locomotora de desarrollo y el crecimiento dominicano. Sin embargo, en este informe de lo que menos registra, menos crecimiento, creo que estaba en 4%, algo así. Sí, el turismo se mueve. Yo mismo publico hoy un artículo donde analizo, se llama Descifrando el misterio de las exportaciones dominicanas de bienes y servicios. Y lo que yo observo en las cifras es que en el caso del turismo es un movimiento mundial. O sea, la región competidora de República Dominicana
crece, ¿no? Y la República Dominicana inclusive crece al mismo ritmo que lo que crece la región competitiva de la República Dominicana. Entiéndase básicamente la Riviera Maya, Cuba, Jamaica y las Bahamas, ¿no? Entonces, más o menos lo que hemos observado es que a partir del año 2010 hay una aceleración del crecimiento de los arribos a estos destinos. O sea, no es un factor interno, porque ni siquiera República Dominicana crece más que los otros países de la región. Por lo menos Cuba y la Riviera Maya crecen más que la República Dominicana. Entonces hay un contexto que ha favorecido ¿Y hay alguna relación entre ese incremento del crecimiento en el primer semestre y la campaña electoral? Sí, claro, porque indudablemente el nivel efectivo de crecimiento está determinado por el gasto, por lo que se gasta en la economía. Y sobre todo hubo el gasto en construcción y eso. Como hubo un aumento de gasto, es perfectamente previsible que hubiese habido ese crecimiento por el exceso de gasto del periodo electoral. Eso ocurre siempre. Como tendencia, ¿qué tú estás viendo? Porque son varios los análisis que ha hecho del tema de las exportaciones. La tendencia que tú aprecias, ¿hacia dónde vamos realmente con el tema de las exportaciones? Bueno, lo que ha crecido en las exportaciones de bienes, tú lo divides en dos, en zona franca y nacionales, ¿no? Y en el caso de los servicios, básicamente es turismo. En el caso de las exportaciones nacionales, fuera de zona franca Y turismo, lo que ha crecido es entre 2010 y 2015 es esencialmente el oro. El oro. El oro. Si tú restas el oro, no hay aumento, hay una reducción de las exportaciones de bienes y servicios. De bienes. De exportaciones nacionales. ¿No? O sea, ese es el misterio del crecimiento de las exportaciones. Eso no ha salvado en términos de exportaciones nacionales, de bienes. Exactamente, pero el resto del aparato productivo, que es lo que importa también mucho, porque es lo que tiene más encadenamiento, no ha aumentado, ¿no? El 50% más o menos del aumento de las exportaciones de bienes de lo nacional entre 2000 y 2015 es oro. ¿No? Si quitas eso, el crecimiento no hubo aumento, inclusive hubo reducción. En el caso de zona franca, sí ha habido una cierta reestructuración. Yo estoy analizando ahora mismo los números, todavía no tengo un panorama claro, pero sí ha habido una reestructuración positiva del sector de zona franca. Claro, acuérdate que el sector de zona franca viene subiendo de la crisis del 2000, que empezó en el año 2005, cuando se desmontó el acuerdo de textiles de la OMC. Sí. Entonces empieza a recuperarse y se ha reestructurado, se está reestructurando, afortunadamente. ¿Y el turismo sigue creciendo? Turismo, repito, no es por factores internos, sino es un ambiente internacional que ha favorecido el aumento del crecimiento del turismo. Bueno, la economía dominicana también se ha beneficiado de la reducción del costo del petróleo. Por supuesto. Y de los problemas que hay. Ha permitido equilibrar un poco el desbalance, el déficit comercial dominicano. Sí, la balanza de pago. La región ha crecido más de lo que ha crecido el turismo mundial. Lo que quiere decir que hay una desviación de destinos. O sea, destinos que se iban tanto a otros sitios, destinos que eran antes preferidos, ahora son reemplazados por la región. Normal. Y la inseguridad, sí. ¿No? Varios factores. Bueno. Cuéntanos algo sobre pobreza y empleo, porque decíamos que con un crecimiento sostenido económico se traduce en cualquier otro sitio, menos aquí, en una disminución drástica de pobreza y de empleo. Eso no se ha dado. De desempleo. Sí, mira. Pero crece el empleo, dicen las autoridades que ha crecido. Creció. Vamos a asumir el dato de ellos, ¿no? Que son más o menos como 436,000. Ese dato lo determinan
restando, la información de empleo se publica en abril y en octubre. Entonces, restan, en este año, por ejemplo, a octubre le restan abril, a abril del año que viene le restan octubre y así sucesivamente. Eso tiene el problema de que tú estás recogiendo estacionalidad de la cifra, pero vamos a suponer que eso está bien. Eso es una crítica más técnica que no está correcta, pero no importa, aceptemos que está bien. Entonces, el desempleo, el desocupado ampliado, que es el que medimos en la República Dominicana. ¿Qué quiere decir qué? Quiere decir que el que busca trabajo y no encuentra, pero que además, si le ofrecen, está dispuesto a trabajar. Incluye a los desalentados. Exacto. Hay dos conceptos, de una manera muy simple. El abierto y el ampliado. El abierto es el que busca empleo y no encuentra. Y no encuentra. El ampliado, que es el que históricamente hemos calculado en la República Dominicana, es el que busca empleo, no encuentra, pero también si le ofrecen, entonces no sale a buscar porque dice que no va a encontrar. Entonces incluye el desalentado. Más o menos eso es el concepto. Ahora, el empleo neto que se creó fue 29.458 de desempleo. ¿Y en el semestre? No, en todo el periodo. La reducción... ¿En todo el periodo de cuánto? ¿Del año? No, desde el 12, desde octubre del año 2012 hasta abril del año 2016, considerando lo que entraron al mercado de trabajo, ¿no? El gobierno dice que creó 436.000 empleos, ok, pero resulta que entraron al mercado de trabajo 407.000 personas. Entraron, por edad. Pues eso son más de 400.000. Sí, no, crearon los 436.000, sí, pero entraron 407.000. Entonces, el nivel de desocupación total, la cantidad de personas desocupadas, eran 707.000 en octubre del 2012. Y en abril de 2016 eran 678.000. Es decir, hay una reducción neta nada más de 29.000 personas desocupadas. ¿Y cómo se calculan esas cifras? ¿Cómo se calcula eso? Explícale al televidente cómo es. No, eso es muy fácil. O sea, ¿Tan fácil es? El Banco Central hace una encuesta, ¿no? Entonces dice, bueno, la población en edad de trabajar, ¿ok? Ahora, de esa población en edad de trabajar, hay una población que quiere trabajar, porque no todo el que está en edad de trabajar quiere trabajar. Hay gente que va a estudiar, hay gente que es ama de casa, hay gente que está con enfermedad, lo que sea. Entonces, la población económicamente activa es la población que entra cada año al mercado de trabajo, ¿no? Cada año, sí, por edad, ¿no? Ya los hijos de ustedes que van entrando poco a poco al mercado, los nietos, etcétera, ¿no? Por edad. sí. Entonces, tú tienes ahí que actualmente hay 4.686.000 personas en la población económicamente activa, ¿no? Que es más o menos la mitad de la población en edad de trabajar. Más o menos, ¿no? Sí. Un poquito, la mitad. Ahora bien, de esa población económicamente activa, que son, perdón, dije 5.097.000, es la población, la PEA ampliada, 5.097.000. Ahora, en el mercado de trabajo, cada año, o todo el periodo de esos 4 años, entran alrededor de 100.000 personas, cada año. Cada año entra. Cada año entra 100.000 personas, para un total de 407.000 personas, que hay que buscarle trabajo. Si no se le encuentra a esas personas trabajo, la tasa de ocupación, la tasa de desempleo se aumenta. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno le ha dado empleo, ha podido absorber lo que entraron al mercado de trabajo, los 407.000, ¿no? Y a un poquito más. Por eso es que la tasa de desempleo no baja. La tasa de desempleo
se ha mantenido en 14%. En el año 2015, la tasa de desempleo estaba en 14%. Es muy rígida a la baja. Pero ¿por qué si el gobierno ha logrado crear más empleo? No el gobierno, la economía. La economía, más empleo que los que se incorporaron, la Sí. población económicamente activa, tú dices que no disminuye el desempleo. Porque disminuye muy poquito. Porque el desempleo es la cantidad de personas ocupadas, Más lo que entran al mercado cada año. no, dividida entre Entre. la población económicamente activa. Y la población económicamente activa están los que estaban, los ocupados y los no ocupados. Entonces, cuando ellos empezaron el gobierno, había una tasa de desocupación del 15%. Ahora ¿no? está en 14. Y ahora está en 14. 1% ha caído. ¿Entiendes? En los 4 años. En los 4 años. Bueno. Ahora, lo importante de esto aquí es, un dato interesante, es la misma encuesta da cuánto de esas personas están empleadas en el Estado. ¿No? Que no es un dato preciso, no es un dato preciso, porque el Estado dominicano no publica la cantidad de personas empleadas, su plantilla. Sí. La del Estado, quiere decir. Sí, no se publica. Pero ya no se sabe cuántos son. Hay quienes hablan de 700,000. No, la única cifra que existe es la de la encuesta. Pero hoy yo comparé, antes de venir para acá, la cifra se viene publicando desde 1950 hasta el 2006. Entonces yo comparé la cifra del 2000-2006 de la encuesta con la cifra 2000-2006 que reportaba el gobierno en los reportes administrativos. Bueno, la cifra que reportaba el gobierno era alrededor entre 25,000, 30,000. Iba creciendo la brecha entre lo que reportaba el gobierno y lo que reportaba La encuesta. Ahora, aceptemos como buena y válida la encuesta, ¿no? Que te da un número de empleo. Pero, ¿qué resulta? Que la cantidad de la población ocupada en el Estado, en el periodo de Danilo, en promedio anual, creció en 25,000 personas. Anual. Anual. Y Es decir, creció en 100,000 personas, total, anual más o menos 25,000. En el caso de Leonel, en el promedio de los años de Leonel, creció en 18,000 anual y 129,000 acumulado. Es decir, en el gobierno de Danilo Medina se creaba más empleo promedio al año en el sector público que lo que se creaba en el periodo de gobierno de Fernández. Actualmente, aproximadamente como el 40% del empleo adicional está en el Estado. En nóminas públicas. ¿Eso incluye las nominillas o incluye los temporeros? Bueno, es lo que se reporta. Los temporeros. La gente que reporta cuando le pregunta, ¿dónde usted trabaja? Yo trabajo en el Estado. Bueno, y el asunto del endeudamiento del Estado, que puede ser, que es de los elementos más preocupantes, ¿cómo se proyecta en este momento? Yo creo que ese es el problema principal de la economía dominicana. Digo, los problemas principales son empleo, pobreza, pero esto es un tema que está llegando a un punto muy difícil, porque cada vez el Estado dominicano tiene que utilizar más dinero de intereses para pagar de los ingresos públicos para destinar los intereses. Actualmente está como el 22%, números redondos, de los ingresos públicos lo utiliza en pagar intereses. Solo intereses. Solo intereses. No amortización el año capital. que viene va a subir probablemente a 25%. Solo los intereses.
Y si se suma al capital, el pago ya llega alrededor de 45, 47, 50. pero no llega al 50% que se supone que está llegando del Producto Interno Bruto, la deuda del Estado. Está llegando al 50%. El Fondo Monetario había dicho que para este año iba a llegar al 50%. Así, está llegando al 50%. El problema no es tanto que llega a 50, sino los intereses que está pagando. Porque Sí, Japón claro. tiene el 100 y tanto, 200%, qué sé yo, una cifra así estrambótica, pero paga el 1% de intereses. Nosotros tenemos el 50% del producto, pero pagamos el 8% promedio de intereses. Es 8%. La tasa de interés promedio, más o menos 8%. ¿Y los japoneses? En uno a veces tasa de interés está negativa. Pero nosotros por lo menos bajamos un poco de deuda con la compra de la deuda de Petrocaribe. Lo que hicimos fue, fíjate, la operación fue descontarte, comprar una deuda de 4.000 millones con 2.000. Sí. Está bien, es correcto, eso fue correcto. Ahora, pero también tú cambiaste una deuda de 1%, vamos a suponer que sea 2, ¿no? De interés, o 1, ¿no? De 1% sería 2%, sería 80 millones de dólares anuales, ¿no? O 40 millones de dólares por una deuda que está al 7 o al 8%. Bono soberano. Exactamente. 2.000 millones, números redondos, ¿no? Al 7, que son 140.000 millones. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que en lo inmediato baja la deuda. Te baja pero, el stock de la pero deuda, a mediano pero plazo. el flujo anual que tú tienes que pagar te aumentó. Sí. Miki, desde el punto de vista económico, ¿hay justificación para un aumento tan drástico en los combustibles como del viernes A mí me pasado? sorprendió. ¿Verdad? Sí, a mí me sorprendió. Yo debo decir que el tema de los combustibles aquí es un misterio. Siempre ha sido un misterio. Misterio económico. Sí, porque uno debería, en una sociedad transparente, en su casa, poder predecir con la información pública que hay, bueno, el precio del combustible va a ser, qué sé yo, va a subir 2 pesos. Y subió a lo mejor o se va a quedar igual. O se va a quedar igual, y a lo mejor, y subió 2 días. O sea, el margen de diferencia de error debe ser muy poco, porque eso es perfectamente predecible. Ahora, como hay unos manejos que nadie entiende, ¿no? Ilegales, muchos de los cuales son ilegales, no hay transparencia en el manejo de esas cuentas. No hay transparencia. Entonces uno no sabe a qué se deben los movimientos de los precios. Pudo haberse debido fundamentalmente a la necesidad que hay de ingresos. Necesidad que hay de ingresos. Bueno, ¿cómo va el gobierno a resolver los problemas que tiene pendiente, toda la cantidad de inversiones, la promesa que hizo el presidente en su discurso inaugural? ¿De dónde saldrán los recursos? No, yo no sé. Yo creo que ¿Reforma fiscal o reforma tributaria? Mira, yo creo que aquí en esta sociedad se han ido creando algunos consensos. Un consenso es que, aunque nos sale del tema, que la Junta Central Electoral y a los tribunales tiene que haber gente independiente y gente que funcione en base al derecho y que no pertenezca a ningún partido político. Asimismo hay un consenso en la sociedad dominicana. No se le puede pagar un centavo más al Estado hasta que el Estado no transparente sus cuentas de gastos. ¿Cómo está gastando y por qué? Yo creo que eso es un tema que debe revisarse y para poder modificar, ajustar los ingresos del gobierno, muchas gracias, para poder ajustar los ingresos del gobierno a los nuevos requerimientos. Primero hay que transparentar cómo está gastando hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué esa nómina se disparó tanto? ¿En qué está gastando el gobierno? ¿No? Entonces, mientras eso no se aclare, yo creo que va a ser muy difícil para el gobierno dominicano pedirle a la sociedad que dé más dinero. Pero el gobierno, tan pronto pasó las elecciones, puso el tema en la mesa, pero como que ha reculado últimamente. ¿Cómo estarán elaborando el presupuesto de gasto para el año próximo? Que ya en octubre tiene que ser presentado dentro de un mes. Sí, estamos esperándolo. No quiero adelantar nada.
Prefiero esperar hasta... Pero un economista, además, no simplemente economista, sino avesado en estos asuntos, ¿cómo vislumbra el panorama económico? Vamos a poner en lo que falta del año. Yo creo que se está complicando cada día más, porque todo esto está atravesado por el problema institucional. Si hubiese transparencia e institucionalidad, y si hubiera una institucionalidad sólida, que uno confiara, el gobierno tendría mucho más libertad, pero el gobierno no, la política está permeando la economía en el sentido de que no hay credibilidad en las instituciones, ¿no? Hay serios problemas institucionales, pero al mismo tiempo hay muchas premuras económicas. Pero la premura económica solamente se puede enfrentar y resolver si los problemas institucionales encuentran solución, ¿no? Entonces, esa es la tensión que creo que se va a mover. Entonces, ustedes coinciden con la iniciativa por la institucionalidad democrática de primero que todo hay que hacer un pacto para rescatar o fortalecer las instituciones. Sí, y tiene que haber señales claras, porque lo que ocurre aquí es que sabemos que el Estado está dispuesto a firmar lo que sea, no lo cumple y no pasa nada. Cualquier ley está dispuesto a aprobar, a promulgar cualquier ley y no pasa nada, si no se cumple. Bueno, vamos a agradecer la presencia y sobre todo las consideraciones compartidas de Miguel Seara Hatton, economista, profesor universitario y secretario de la Comisión de Políticas Públicas del PRM. Gracias por traernos un poco de luz en un panorama bastante oscuro, por lo menos en la economía. Gracias.